Maté a mi hermana gemela. Hay amores que no deberían romperse nunca, porque cuando se rompen, se llevan todo lo que eres. Hola, mi nombre es María José. Mi hermana se llamaba María Fernanda. Éramos gemelas. Crecimos sin padres. Nos dijeron cuando ya éramos grandes que mamá y papá murieron en un accidente. Un choque frontal contra un tráiler, en una carretera que nunca visitamos, en un lugar donde no recordamos, no tenemos fotos, no tenemos anécdotas, no tenemos abrazos guardados en la memoria. Nada, solo una historia contada por otros. Al principio, cuando eres niña, no lo entiendes. No duele como debería. La tristeza llega después, cuando te das cuenta de que no extrañas personas. Extrañas la idea de tener a alguien, de haber sido amada por ellas. Nos llevaron a un orfanato, un edificio grande, frío, con paredes que olían a cloro y rezos repetidos sin emoción. Ahí aprendimos rápido una cosa: si no nos teníamos entre nosotras, no teníamos a nadie. Eso nos unió de una forma que no sé explicar del todo. Nunca supimos quién nació primero. Algunos decían que yo, porque mi cara era apenas más redonda, por milímetros. Otros decían que María Fernanda, porque lloraba más fuerte de bebé. La verdad, eso no importaba, nunca importó. Éramos casi idénticas. Las monjas nos confundían, las compañeras de clase también. A veces lo usábamos para jugarles bromas, para cambiarnos de lugar, para escapar de castigos pequeños. Eso nos daba risa, pero había una cosa que no era juego. Si ella se sentía mal, yo me sentía mal también. No por empatía, no por tristeza compartida. Era físico, un vacío en el pecho, una presión rara, como una tristeza que no era mía, pero que se instalaba en mí. Cuando yo enfermaba, ella no se enfermaba igual, pero se apagaba, se ponía silenciosa, triste, sin motivo, como si mi dolor le quitara energía. De niñas no lo analizábamos, simplemente era así. Una vez hicimos algo que todavía hoy me da escalofríos recordar. Nos preguntamos cómo habría sido nuestro papá, no por nostalgia, sino por curiosidad infantil. Yo escribí en un papel alto, como de unos 70, ojos café claro, piel clara, cabello entre rubio y oscuro. Luego ella me dio su descripción. Era exactamente la misma que yo había escrito. Nos miramos en silencio, nos reímos nerviosas y nunca volvimos a hablar del tema. Yo era la más traviesa, la que se metía más en problemas. Ella era buena, de esas personas que nacen con algo limpio por dentro. Una vez le pegué a una niña que me molestaba mucho. La niña fue a quejarse con la madre superiora. Preguntaron cuál de las dos había sido. Mi hermana levantó la mano. Yo grité que había sido yo, pero no me creyeron. El castigo fue brutal. La encerraron en un cuarto cerca de la escuela. Una semana completa, día y noche, sola. Le llevaban comida así, pero nadie hablaba con ella. Nadie entraba. Yo sabía que ella no estaba bien. Lo sabía porque las noches me despertaba con un miedo horrible, con el corazón acelerado, como si algo malo estuviera pasando lejos de mí. La última noche no aguanté. Me escapé de mi dormitorio y fui con ella. Dormí a su lado, en el piso frío. En ese cuarto no sé cómo explicarlo. Hacía un frío que no era normal y después de medianoche sentías algo como ojos observándote, como una presencia que no se veía pero sabíamos que estaba ahí. Ella no durmió nada, tenía ojeras profundas, temblaba. Yo entendí esa noche algo que me perseguiría toda la vida. Mi hermana siempre iba a pagar por mis errores. Crecimos, las familias empezaron a llegar al orfanato para adoptar, pero nosotras siempre decíamos lo mismo: las dos o ninguna. La mayoría se iban sin decir nada después de escucharlo, hasta que un día llegaron dos familias. Una preguntó por ella, la otra por mí. Vivían cerca,
Prometieron que nos veríamos siempre. Aceptamos. Y así fue. Nos veíamos todos los días, íbamos a la misma escuela, hacíamos la tarea por separado, pero entregábamos trabajos casi idénticos. Las mismas palabras, los mismos colores. Pensaban que nos copiábamos. No era verdad. Si yo pensaba, voy a la esquina a ver a mi hermana, ella aparecía, sin avisar, sin llamadas, como si el pensamiento bastara. Estudiamos enfermería juntas, siempre juntas, hasta que se enamoró ella. Se llamaba Enrique. Era atento, seguro de sí mismo, de esos hombres que llenan el espacio cuando entran a un lugar. Hacían bonita pareja, y aunque me avergüenza decirlo, sentí celos, no de él, más bien de ella, de perderla, porque ahora pasaba más tiempo con él que conmigo. Después yo tuve novio, terminamos, y entonces empezó algo dentro de mí. No supe detener pensamientos feos, oscuros, comparaciones, justificaciones. Somos iguales, podría haber sido mío. Ella siempre ha tenido lo bueno. Me decía a mí misma que no, que esos pensamientos iban a hacer que yo terminara mal, que no tenía derecho de pensar así. Pero el pensamiento regresaba. Un día lo llamé, le mentí. Le dije que necesitaba ayuda con un discurso de graduación. Le dije que mi hermana estaría ahí. Le mentí. Me arreglé más de lo normal. Él llegó, tocó la puerta y me preguntó por mi hermana. Le dije que había llamado, que mi hermana ya no iba a poder llegar. Entonces me dijo, es impresionante lo idénticas que son. Sentí algo torcerse dentro de mí. Lo besé. Al principio se resistió y dijo que no estaba bien, pero lo manipulé, lo convencí. Él era como lo había imaginado. Mi hermana realmente era afortunada, hasta que alguien abrió la puerta. Era mi hermana. No lo podía creer. Vi en su rostro que jamás esperó algo así de mí. No gritó, no lloró, pero lo que había visto lo había dejado roto por dentro. Solo dijo en voz baja, Enrique, hermana, y se fue. Ese sonido todavía me despierta algunas noches. Enrique trató de disculparse, no la alcanzó. De mi parte no sabía qué hacer. Al día siguiente a mi hermana la encontraron sin vida. Se había quitado la existencia con una cuerda. No creí que mis acciones terminaran así. Dicen que no dejó ninguna carta, pero yo sé que sí dejó algo. Me dejó el silencio más pesado que he conocido. La gente me abrazaba, me decía que lo sentía, que fuera fuerte. Nadie sabía lo que había pasado realmente. Yo miraba su rostro en el ataúd, como si no hubiera conocido nunca la maldad. El viento movía las hojas amarillas, una por una, como si el mundo insistiera en que no olvidara ese momento. Enrique se fue del velorio temprano. Me miró como si quisiera borrarme de la faz de la tierra. Nunca más supe de él. Han pasado 3 años y yo sigo aquí, pero incompleta. Desde que ella murió, algo falta dentro de mí. No es tristeza, no es depresión, es ausencia. Como si me hubieran arrancado una parte del alma y el resto siguiera funcionando por costumbre. Esta noche tengo una cuerda en mi cuarto. No escribo esto para que me entiendan, lo escribo porque no sé cómo seguir. Tal vez del otro lado mi hermana me perdone, tal vez no. Pero sé una cosa, si existe algo después de la muerte, yo ya lo perdí aquí. Perdí el amor de mi vida por culpa de un amarre. Yo no perdí el amor de mi vida por una decisión. Lo perdí porque alguien decidió robar mi voluntad. Testimonio de Miguel. Hola, me llamo Miguel. Mi historia es trágica, pero necesito contarla completa para que me entiendan lo que me pasó. Crecí en un barrio pequeño, donde todos se conocían. Casas sencillas, calles polvosas, niños jugando hasta tarde. Ahí conocí a Elida, cuando estábamos en primaria. Desde el primer día nos llevamos bien. Nuestras casas quedaban cerca.
así que todos los días íbamos juntos a la escuela y regresábamos juntos. Si yo me quedaba jugando con mis compañeros, ella me esperaba sentada en la banqueta con su mochila abrazada. Nunca se iba sin mí. Nos ayudábamos con tareas, compartíamos lonche, nos defendíamos cuando alguien molestaba al otro. Los niños nos hacían bullying, que éramos novios, pero a nosotros nos daba risa. No hablábamos de amor. Era algo más simple, era como yo te cuido, tú me cuidas. Y eso era suficiente. Elida era una niña con valores, respetuosa, dulce, muy educada. Tenía una sonrisa tranquila que te daba paz. Terminamos la primaria y seguimos viéndonos todos los días, incluso en vacaciones. Cuando no la veía sentía un vacío raro, como si algo me faltara. Pero nunca hablamos de sentimientos, porque no hacía falta. Cuando nos mirábamos todo estaba dicho. Entramos juntos a secundaria. Nuevos compañeros, nuevos cambios. Yo destacaba en clase, siempre ayudaba a los demás, aunque me daba coraje que me pidieran copiar tareas, pero no tenía corazón para negarles ayuda. Una tarde, Elida empezó a bromear conmigo. ¿Y Sandra, cuándo te va a invitar a salir? Sandra era una compañera que me miraba mucho. Yo lo negué, pero después empecé a notarlo. Era verdad, siempre me observaba. Consiguió mi número de alguna manera y me mandaba mensajes. Nunca respondí. No quería confundir las cosas y por lo mismo desde el principio traté de marcar límites. A mí me importaba Elida y nada más. Un día reuní valor y le pedí a Elida que fuera mi novia. Me dijo que sí. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Salíamos los fines de semana, estudiábamos juntos. Nuestras familias se llevaban bien. Sus padres me trataban como un hijo. En mi estómago sentía mariposas todo el tiempo. Yo pensaba que así sería siempre. Sandra nunca se rindió. Un día insistió en que la acompañara a su casa. Me harté y fui muy cruel con ella. Le dije que jamás estaría con ella, que no era mi tipo, que me dejara en paz. La hice llorar. Esa fue la primera grieta en mi destino. En la graduación, ella se me acercó. Oye, Miguel, sé que te fastidié bastante y estamos por tomar caminos diferentes. Te traje un regalo como disculpa por todo lo que te hice pasar. Lo acepté sin decir mucho. Era un perfume y chocolates. Me los llevé a casa, me comí los chocolates, empecé a usar el perfume. Ese fue el peor error de mi vida. Días después, Sandra empezó a aparecer en mi mente, constante. Pensamientos que no podía controlar. La sentía cerca aunque no los tuviera. Cuando usaba el perfume sentía calor en el cuello. A veces escuchaba su voz en mi cabeza. Empecé a alejarme de Elida, sin razón. La mente me decía que Sandra era mejor, que debía disculparme con ella. Mi voluntad ya no era mía. Busqué a Sandra para disculparme. Cuando la vi sentí que el mundo desapareció. Solo ella existía. Nos empezamos a ver. Me parecía increíble. Me preguntaba cómo no la había notado antes. Un día Elida nos vio, tomados de la mano. Ella lloró, pero no reclamó por qué yo había hecho eso. Esa imagen todavía me persigue. Es que en ese momento no sentí casi nada. Sabía que había sido mi novia antes, pero nada de sentimientos. Me casé con Sandra. Desde entonces algo dentro de mí murió. Ya no tomaba decisiones solo. Todo lo consultaba con ella. Perdí amigos, metas, sueños. Mi cuerpo cambió. Me volví flaco, ojeroso, cansado. Era como si algo me consumiera lentamente. Tuvimos un hijo, Leandro. Cuando estaba con él sentía felicidad real, pero cuando estaba solo sentía un vacío enorme en mi pecho. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con Elida llorando. Despertaba sudando. Pero Sandra siempre estaba tranquila, observándome. ¿Estás bien, amor? Sí, nomás tuve una pesadilla, le decía.
Un día Sandra se enfermó y me mandó por medicinas. En la tienda, un vagabundo estaba junto a mi carro. Me miró fijamente y dijo: "A ti te tienen embrujado". Me describió exactamente mis pesadillas, mi cansancio, mi delgadez. Me dijo que buscara algo escondido en mi casa. Me reí, pero sus palabras se quedaron dentro de mi cabeza. Busqué en el jardín, nada, y me sentí como un tonto haciéndole caso a las palabras de un loco. Pero recordé un cuarto con candado que Sandra nunca me dejaba abrir. Lo rompí. Dentro había un altar, una foto mía, con la de ella amarradas con un hilo rojo, velas negras, mi nombre escrito en papeles, cabello mío, tierra, clavos, frascos con líquidos oscuros, un trabajo de amarre. En ese momento sentí como si despertara de un sueño de años. Lloré, quemé todo y recordé a Elida. Recordé quién era yo. Busqué al vagabundo, me llevó a su casa y me hizo una limpia real. Me pasó un huevo por todo el cuerpo, rezando oraciones antiguas. Quemó ruda, romero y copal. Me bañó con agua preparada con sal y hierbas amargas. Encendió velas blancas y rezó pidiendo cortar ataduras. Cuando rompió el huevo en un vaso, el agua salía oscura. Te tenían bien trabajado, me dijo. Me dio un amuleto. Tu voluntad ya despertó. Ahora decide tu vida, me dijo. Confronté a Sandra. Ella solo dijo: lo hice porque te amaba. Si no eras mío, no ibas a ser de nadie. Yo te construí esta vida. Su mirada no tenía arrepentimiento, solo posesión. Tomé a mi hijo y me fui, para ya no regresar en esa casa. Regresé con mis padres. Ellos me dijeron algo que me destruyó. Elida cayó en una depresión terrible cuando la dejé. Bajó mucho de peso, lloraba todos los días. Preguntaba por mí constantemente. Me esperó años, hasta que un día decidió seguir con su vida. Se casó con un maestro. Tenían una hija. Fui a verla, no para recuperarla, solo para saber que estaba bien. La vi desde lejos en su patio. Reía con su esposo mientras cargaba a su niño. Se veía feliz realmente. Esa felicidad que alguna vez fue nuestra. No me acerqué. Entendí que el castigo más grande no era perderla, era seguir viviendo, sabiendo que la perdí. Hoy vivo solo, con mi hijo. Intento ser buen padre. Intento reconstruirme. Pero hay algo que nunca se cura. El amor que debió ser. El perfume ya no existe. El amarre se rompió. Pero el daño, eso no se quita con nada. Elida siempre será el amor de mi vida. Y yo siempre seré el hombre que la perdió en silencio, para siempre. La herencia del odio. Relato contado por Federico. Mi nombre es Federico. Lo que voy a contar no es una historia de miedo. Es peor que eso. Es la historia de cómo el orgullo, la ambición y el odio destruyeron a 4 generaciones de mi familia. Y todavía hoy seguimos pagando ese precio. Yo nací en una familia de dinero. Desde niño nunca nos faltó nada. Vivíamos en un rancho enorme, tan grande que la gente del pueblo decía que nuestras tierras iban de río a río. Teníamos ganado, caballos, trabajadores, maquinaria, bodegas llenas de grano y una casa grande de paredes gruesas donde el silencio siempre pesaba. Mi padre José era un hombre de carácter duro, de esos hombres antiguos que no repetían órdenes 2 veces. Si él decía algo, se hacía. Mi madre también era estricta, pero en la casa la última palabra siempre la tenía él. Éramos 5 hermanos, 3 mujeres, mi hermano Daniel y yo. Daniel era solo un año mayor que yo. Éramos inseparables. La gente del pueblo decía que parecíamos uno solo.
Si me buscaban, estaba con él. Si lo buscaban, estaba conmigo. Trabajábamos juntos, estudiábamos juntos. Incluso nos castigaban juntos. Mi padre a veces se molestaba con nosotros. Ustedes dos ni respirar saben separados. Y tenía razón. El rancho era tan grande que podíamos pasar días enteros recorriéndolo. Había cerros, corrales, zona de siembra, arroyos. Pero había un lugar prohibido, en el río del sur. No era un río peligroso. Podía cruzarse caminando, pero mi padre nos lo prohibía con una severidad que nunca mostró en nada más. Jamás se acercan a ese lado, lo repetía todos los días. Cuando crecimos le preguntamos por qué. Solo decía con desprecio, porque esas tierras son de don Pedro y su familia, gente malvada, cobardes. Nunca explicó más, pero en el pueblo la gente murmuraba. Cuando escuchaban nuestro apellido, no era respeto, era algo más oscuro. Un día le pregunté a nuestra madre por qué la gente hablaba mal de nosotros a nuestras espaldas. Ella dudó mucho antes de contarnos la verdad. Ese día cambió todo. Nos reveló que el padre de mi papá, nuestro abuelo, había sido un hombre extremadamente ambicioso. Parte de las tierras eran heredadas, pero la mayoría los consiguió comprando propiedades a precios injustos, presionando familias pobres y aprovechando deudas. Entre esas tierras estaba el terreno que pertenecía al padre de Pedro. Se lo quitó prácticamente por la fuerza. Años después el padre de Pedro emboscó a nuestro abuelo mientras cabalgaba solo por el campo. Le disparó por la espalda. El caballo regresó solo al rancho. Nuestro abuelo fue encontrado muerto esa misma tarde. Legalmente las tierras quedaron en nuestra familia, pero el odio entre ambas familias quedó sembrado para siempre. Desde entonces Pedro y mi padre crecieron odiándose. Cuando Daniel tenía 18 años, conocí a una muchacha del pueblo. Se llamaba Elena. Era tranquila, de piel clara, mirada serena y una voz suave que calmaba incluso a los animales. Mi hermano cambió desde el primer día que habló con ella. Ya no era el mismo. Sonreía más, trabajaba con entusiasmo, se arreglaba antes de salir, se quedaba mirando el horizonte como si su vida hubiera encontrado una dirección. La veía a escondidas. Caminaban por la plaza, compartían dulces, hablaban durante horas, se escribían cartas que escondía entre piedras del río. Era un amor limpio, de esos que nacen sin intención. Daniel me confesaba, con ella todo se siente correcto. Ella lo esperaba cuando él terminaba el trabajo. Se sentaban en el silencio solo para mirarse. No hablaban de matrimonio ni de futuro, solo querían estar juntos. Hasta que un amigo del pueblo le dijo la verdad. Elena era hija de Pedro, el enemigo de nuestra familia. Amor contra odio. Cuando lo supieron los dos, su relación los iba a meterse en grandes problemas. Ninguno quiso separarse. Decían que el amor era más grande que la historia de sus familias, que los errores de los padres no debían decidir sus vidas. Pero la realidad fue cruel. Cuando mi padre se enteró, su reacción fue violenta. Si sigues con esa mujer, dejas de ser mi hijo. Lo amenazó con echarlo de la casa. Del otro lado fue peor. A Elena la encerraron en su casa. Le quitaron toda comunicación, le prohibieron salir y como castigo le arreglaron un matrimonio con un hombre mayor. Ella no dejó de llorar durante días. Daniel me dijo una noche que iba a ir a sacarla de ahí. Iban a huir lejos. Yo pensé que era solo desesperación, pero esa noche salió de la casa, en silencio, y nunca volvió. Lo estaban esperando. Le dispararon antes de que llegara a verla, sin advertencia, sin oportunidad, de una forma muy cobarde.
Su cuerpo apareció en el límite del terreno al amanecer. Mi hermano había muerto. Tenía solo 19 años. Cuando Elena supo la noticia, perdió la razón. Dicen que gritaba el nombre de Daniel, que se golpeaba contra el suelo, que maldijo a su propia familia por destruir su vida. Esa noche se encerró en su habitación. A la mañana siguiente la encontraron muerta, de intoxicación. Había ingerido una gran cantidad de pastillas. Ella solo tenía 18 años. Mi padre se quebró con la muerte de Daniel, de su hijo. Nunca lo había visto llorar. Ese día tomó su pistola y cabalgó hacia la casa de Pedro. Los trabajadores cuentan que mató primero a los perros del lugar, hasta que Pedro salió, armado. No hubo palabras, solo disparos. Ambos murieron frente a su casa. Murieron mi abuelo, mi hermano Daniel, Elena, mi padre, Pedro. Todo por tierras, por orgullo, todo por odio heredado. Lo más triste, hoy el terreno sigue ahí, el río sigue corriendo, las casas siguen en pie, pero ya no hay risas en nuestra familia. Las mujeres envejecieron en silencio. Mi madre nunca volvió a sonreír. Yo crecí con el peso de nombres que ya nadie quiere pronunciar. Aprendí algo demasiado tarde. El odio se hereda más fácil que la tierra. Y cuando una generación no lo detiene, destruye a las siguientes. El amor prohibido. La verdad no puedo decir mi nombre real, pero para esta historia pueden llamarme Stephanie. Más adelante van a entender por qué necesito ocultarlo. Mi historia no es de fantasmas ni de cosas sobrenaturales. Es la historia del único amor que he tenido en mi vida y del motivo por el que no puedo tenerlo. Yo crecí sola con mi mamá. Desde niña pensaba que todas las familias eran así. Nunca me faltó comida, nunca me faltó ropa, nunca me faltó cariño, pero tampoco hubo lujos. Vivíamos en una casa pequeña de paredes delgadas, donde se escuchaba todo, los vecinos peleando, los perros ladrando en la madrugada y el sonido de la máquina de tortillas del negocio donde trabajaba mi mamá. Ella trabajaba en una tortillería desde muy temprano hasta tarde. El olor a maíz siempre se le queda impregnado en la ropa. Como no podía llevarme con ella, me dejaba con una señora del barrio. Pasaba horas sentada, viendo televisión o haciendo tareas sola. Desde pequeña aprendí a no molestar, a no pedir cosas, a entender el cansancio de mi madre. Mi mamá siempre me decía, vestirse bien habla mucho de uno. Aunque la ropa sea sencilla, sea educada. No confíes en cualquiera. Muchos de sus consejos los entendí años después. La primera pregunta que cambió todo. Cuando entré a la escuela primaria me di cuenta de algo extraño. Todos los niños tenían papá. En reuniones escolares llegaban los padres, en festivales estaban ambos. En tareas preguntaban por mi mamá y mi papá. Cuando los maestros preguntaban por el mío, me daba vergüenza, bajaba la cabeza. Sentía un vacío en el pecho que no sabía explicar. Un día llegué a casa y le pregunté a mi mamá por qué yo no tenía papá. Ella solo dijo, nos abandonó. Cuando seas grande entenderás. Nosotras estamos bien así, decía. Yo confiaba ciegamente en ella, así que acepté la respuesta. Pero la duda se quedó conmigo. Una infancia en silencio. Fui una niña callada. Había bullying en la escuela, burlas por mi ropa sencilla, por no tener padre, por mi forma de ser reservada. Yo no respondía. Aprendí a guardarlo todo. No tuve amigas cercanas, solo compañeras de salón. Cuando terminé la primaria pensé que ya no estudiaría. No había dinero, pero mi mamá hizo un esfuerzo enorme y me inscribió a la secundaria. Ese día fui feliz como nunca.
El primer día de la secundaria fue diferente. Todo era nuevo, rostros nuevos, ambiente nuevo, más presión social, más comparaciones. Ahí lo vi, un muchacho sentado en la esquina del salón, completamente callado. No jugaba, no molestaba, no presumía ropa ni celular, solo observaba. Se llamaba Gabriel. Algo en él me llamó la atención porque parecía sentirse igual que yo, fuera de lugar. Pasaron semanas sin hablarnos. Los dos queríamos acercarnos, pero la timidez nos lo impedía. Hasta que un día nos asignaron un trabajo en pareja. Ahí comenzó todo. Dos soledades que se encontraron. Gabriel también había crecido sin padre. También venía de una familia humilde. También conocía la vergüenza de no poder pagar cosas. Y también había aprendido a callar. Nos entendimos sin esfuerzo. No era una conexión romántica al inicio. Era algo más profundo, como encontrar a alguien que hablaba el mismo idioma de dolor. Empezamos a compartir comida, a estudiar juntos, a caminar después de clases. Con el tiempo nos enamoramos. Era un amor sencillo, tomarnos de la mano, compartir sueños, imaginarnos una casa pequeña donde nadie nos juzgaría. Los demás estudiantes se burlaban, pero no nos importaba. Éramos felices. Los sueños compartidos, soñábamos con trabajar, ahorrar, construir una casa. Él quería seguir estudiando, aunque sabía que quizá no podría por falta de recursos. Yo estaba igual. Decíamos que juntos todo sería más fácil. Gabriel decía, si tú estás conmigo, no tengo miedo de nada. Y yo sentía lo mismo. Era la primera vez que alguien me hacía sentir suficiente. Cuando yo era mayor volví a preguntarle a mi mamá por mi padre. Esa vez me contó más sobre él. Dijo que era un hombre mujeriego. Embarazaba mujeres, desaparecía, que estuvo unos meses después de mi nacimiento y luego se fue. Me dijo su nombre, Martín Hernández. No imaginé que ese nombre destruiría mi vida. Al día siguiente le pregunté a Gabriel si sabía el nombre de su padre. Dijo que sí y respondió con naturalidad. Mi mamá dice que se llamaba Martín Hernández. Nos abandonó. Sentí que el mundo se detenía. No pude respirar, no pude hablar, no pude pensar. Ese día entendí por qué nuestra conexión era tan profunda. Éramos hijos del mismo padre. Comencé a investigar en secreto. Descubrí que mi padre había tenido múltiples relaciones con mujeres pobres de distintos barrios. Hijos regados por todas partes, historias repetidas de abandono. Todo coincidía, no había duda. Gabriel y yo éramos medio hermanos. Desde ese momento todo cambió. Lo miraba y sentía amor, pero también un miedo. Quería abrazarlo, pero sentía culpa. Quería decirle la verdad, pero temía destruirlo. Empecé a notar detalles que antes parecían coincidencias. Teníamos gestos similares, gustos parecidos, formas iguales de reaccionar ante el estrés. Nuestra conexión tenía una explicación biológica realmente, y eso lo hacía más doloroso, porque él era la única persona que realmente me entendía, mi alma gemela. Empecé a alejarme poco a poco. Gabriel no entendía. Hice algo mal, preguntaba. Yo mentía, decía que estaba ocupada, que tenía problemas en casa. Yo lloraba todas las noches. Sentía que perdía a la única persona que me había amado. Pero también sabía que seguir juntos era imposible. Un amor que no puede existir. No soporto imaginar una vida sin él, pero tampoco puedo ignorar la verdad. Lo amo profundamente. Él me ama. Nos prometimos un futuro, y ahora sé que ese futuro nunca podrá existir. A veces pienso que el destino fue cruel al unirnos para luego separarnos. A veces pienso decirle todo, a veces pienso huir con él y olvidar la verdad. A veces pienso que lo correcto es desaparecer de su vida.
No sé qué hacer. Solo sé que duele respirar cuando lo veo y duele más cuando no está. Lo más triste no es perder un amor, es encontrar a la única persona que te entiende completamente y descubrir que el mundo nunca permitirá que estén juntos. Si alguien está leyendo esto, puede entender mi situación. Díganme qué debería hacer, porque vivir sin él me duele, pero vivir con él sería cargar una culpa para siempre. Yo ya no sé cuál de los dos dolores es peor.